Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y en este vídeo vamos a analizar las acciones protagonistas de la semana y todas esas acciones que nos habéis pedido a través de las redes sociales. Esta semana hemos visto cómo los mercados se mantenían de forma indecisa con sesiones de subidas y bajadas. Vemos cómo existe una calma tensa en el mercado, lo comentaba ayer en Twitter. Hay valores que están intentando avanzar pero no consiguen superar los máximos que estaban marcando semanas antes y parece que se está acabando la fuerza en los mercados. Vamos a ver cómo puede acabar todo esto, porque la verdad que no tengo muy buenas sensaciones con lo que estamos viendo. Así que nada, vamos a dar comienzo a los análisis técnicos y a ver qué conclusiones sacamos de todo ello. Bien, vamos a comenzar con los análisis técnicos. Como siempre, en la barrita de la izquierda podéis ver todas las acciones que vamos a analizar. Esta semana son 15 acciones españolas y americanas. Vamos a comenzar con Audas Renovables, que hemos visto esta semana como ha perdido a cierre la media móvil de 200 sesiones. Es un soporte muy importante. Ya vimos cómo lo perdió hace unas semanas y consiguió recuperarse muy bien, pero como comentamos era importante que superara la media móvil de 70 sesiones y la resistencia que tenía los 2,06 y no ha conseguido hacerlo y por lo tanto ha vuelto a caer a la zona de soporte, la media de 200 sesiones, y la ha perdido. Lo que menos me gusta de todo esto es que el volumen en la sesión del jueves, donde ya cerró por debajo de esta media, el volumen fue altísimo. Esto es una señal muy mala y que hace pensar que las caídas podrían continuar. Si esto es así, podríamos ver cómo en el gráfico semanal la cotización se marcha hasta la media móvil de 200 sesiones, donde se ha apoyado en las correcciones más importantes de los últimos meses, y ahora podríamos ver de nuevo un apoyo sobre ella. De momento sí que es verdad que aguanta el soporte en la media móvil de 70 sesiones, que es la que había actuado como soporte más en el corto plazo. En este gráfico lo vimos en marzo y ahora vuelve a suceder. Vamos a ver esta semana, porque si se sitúa por debajo de esta media móvil de 70 sesiones podríamos ver una caída hasta la media móvil de 200 sesiones sin ninguna duda. Gran alegría la que nos ha dado el Banco Sabadell la sesión del viernes, con esa revalorización de cerca del 9%, donde ha conseguido superar la resistencia que tenía en la zona de los 50 céntimos. Lo ha hecho con un volumen altísimo y ahora, a partir de esta zona, la siguiente resistencia se encontraría en la zona del gap que tiene abierto en los 0,65 euros. Lo único que no me gusta del gráfico del Sabadell es la posible divergencia que podría estar formándose entre el gráfico y el RSI. Vemos como en el gráfico ha ido marcando nuevos máximos crecientes desde noviembre, mientras que en el RSI los máximos han sido decrecientes, lo que podría significar un agotamiento de la tendencia. Pero ojo, porque todavía esto no se ha confirmado. Para que se confirmara esta divergencia deberíamos ver una corrección en esta zona, y como decimos, el volumen hace pensar que podría continuar al alza. Por lo tanto, esta semana que viene será clave. Es muy importante que se consiga mantener al alza para romper esta divergencia y ver esa proyección hasta los 0,65. Catenon es una de las acciones que habéis pedido que analizara. La verdad que hacía tiempo que no veía su gráfico y me ha sorprendido el fuerte repunte que ha vivido en el mes de abril. Desde mediados ha conseguido superar la resistencia que tenía en torno a los 0,51, ha volado sobre ella, ha llegado a quedarse muy cerquita del euro. Lo ha hecho con un volumen altísimo, aunque ya estamos viendo esta semana como el volumen ha bajado muchísimo. Esto lo que hace pensar es que veremos una corrección al corto plazo, y el objetivo de esta corrección podría ser los 0,50 de la anterior resistencia. Podría actuar ahora como soporte. Es muy importante que la consolide, y además, si lo unimos con el gráfico semanal, vemos como la media móvil de 200 sesiones ha actuado ya en anteriores ocasiones como resistencia y ahora la ha conseguido superar, y podría marcharse de nuevo hasta ella para consolidarla como soporte. Coincidiría con la zona que hemos comentado de los 0,50, así que todo parecería estar en orden. Duro Felguera parece que quiere poner fin a las caídas. Vimos como hizo un doble suelo en la zona de 0,925. Desde esta zona ha vuelto a rebotar de nuevo, ha entrado un poquito más de volumen y esto ha hecho que consiga superar la resistencia de los 1,09. Era una zona
importante superar, ya que se estaba formando una especie de canal lateral entre esta resistencia y el soporte de los 0,925, y al superarla ahora se abre una nueva zona de posible movimiento lateral entre los 1,21 y los 1,09. Lo comentaba esta semana en los análisis diarios, como no me acababa de convencer el gap que había dejado abierto en la sesión del martes. Es posible que veamos una caída hasta esta zona. Si vemos esa caída para cerrar el gap, es muy importante que en la misma sesión consiga recuperarse y se mantenga por encima del 1,09 para no volver a mantenerse en el lateral anterior y mantenerse en la nueva zona actual. La corrección ha llegado irremediablemente a Deoleo. Veíamos cómo se mantenía la zona de 0,45, una zona muy importante de resistencia, pero como comentábamos en semanas anteriores, en la divergencia que estaba formando entre la cotización y el RSI podría anunciar una caída más fuerte, y así ha acabado siendo. En la sesión del viernes, con la presentación de resultados, nos sentó bastante bien a los inversores, aunque en principio parecían que eran buenos estos resultados. Vimos esas fuertes caídas acompañadas de muchísimo volumen, lo que hace pensar que la caída todavía no ha tocado suelo y podría irse aún más abajo. El primero de los soportes que nos encontraríamos sería la media móvil de 70 sesiones, y el siguiente se encontraría ya en la zona del gap que dejó abierto en torno a los 0,33-0,34. Es una zona que sea bastante interesante para ver esa vuelta de la cotización al alza, aunque no habría que descartar tampoco el soporte que tiene los 0,31, donde se encontraría seguramente con la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver si consigue aguantar sobre la media móvil de 70 sesiones, porque si no podría irse hasta la zona del gap. Quizás esta zona es la más interesante para ver el fin de la caída y volver a ver ese nuevo impulso que le mantenga a la cotización al alza. Semana malísima para ENCE, hemos visto caídas fortísimas, hemos visto cómo ha perdido el principal soporte que tenía a corto plazo, que era la media móvil de 70 sesiones, y esto ha hecho que la caída profundice aún mucho más, pierda el soporte de los 3,75 y la cotización ahora se marcha directa a la siguiente zona de soporte, que se encuentra en los 3,40, donde podría encontrarse también con la media móvil de 200 sesiones. Las caídas han sido con un volumen altísimo, esto es muy mala señal, esto nos hace indicar que podrían continuar las caídas esta semana que viene. Vamos a ver si se contiene sobre la media móvil de 200 sesiones, porque si no podría marcharse hasta el siguiente soporte, los 3,20, y a partir de esta zona entraría en máximo riesgo, ya que podría marcharse directo a la zona del gap que dejó abierto en noviembre del pasado año. Esperemos que no llegue hasta este punto, que la media móvil de 200 sesiones consiga contener esta caída y veamos un nuevo impulso alcista. Es muy peligrosa la zona actual de ENCE. Estas caídas han sido con mucho volumen y vamos a tener que andar con muchísimo cuidado si queremos estar en esta acción. Facebook, vemos cómo se mantiene el movimiento lateral que comenzó en el mes de febrero. Vemos cómo no consigue marcar un máximo superior al que vimos a finales de febrero, y la cotización parece que va perdiendo fuerza. La verdad que no va marcando nuevos mínimos, pero tampoco marca nuevos máximos. No tiene muy buena pinta, ya lo vimos la primera vez que analizamos esta acción en febrero. En el gráfico semanal vemos muy bien cómo se formó una especie de techo redondeado en el que acabaría la figura en los 3,12, apoyándose muy cerquita en esta zona en la media móvil de 200 sesiones. Creo que acabará cumpliéndose este movimiento, y hasta que no veamos una caída en esta zona no volveremos a ver entrar a la demanda con fuerza. Vemos como el volumen está totalmente desaparecido. Sí que es verdad que hemos visto a mitad de abril algunas sesiones en las que el volumen intentaba crecer un poquito más, pero no era lo suficientemente fuerte como para mantenerse al alza y romper la resistencia en la media móvil de 70 sesiones. De hecho, ya vemos como ni siquiera se ha acercado a ella. Va marcando la pauta de la caída desde diciembre, pero ya tiene tan poca fuerza que ni siquiera se acerca a ella. Vamos a ver qué sucede las próximas semanas, pero la verdad que no tiene muy buena pinta y es bastante desesperante ver este tipo de valores con este movimiento lateral. Fortísimo repunte el que hemos visto esta semana en Indra. Hemos visto cómo conseguía superar la resistencia a los 8 euros, una zona muy importante de superar, ya que abría la puerta a la siguiente resistencia a los 8,70, y se ha marchado de un tirón en una zona que ya vimos en marzo cómo actuaba como resistencia en estas sesiones donde conseguía impulsarse con fuerza, y ahora se ha marchado directamente hasta ella. Veíamos en la sesión del miércoles cómo el volumen
aumentaba con muchísima fuerza, pero ya a final de semana veíamos cómo se iba deshaciendo este impulso en el volumen y veíamos cómo no podía superar esta resistencia la cotización. Ahora es probable que veamos una consolidación en esta zona, una corrección que mande de nuevo al precio hasta la zona de los 8 euros para consolidarla como nuevo soporte. Dejó un gap abierto en la sesión del miércoles que no deberíamos descartar que intentase cerrar en alguna sesión en el intradía, pero la verdad que tiene bastante buena pinta. Desde la vista de la ruptura parece que la cotización intenta mantenerse al alza, sigue teniendo bastante fuerza y vamos a ver si consigue mantener el impulso alcista que viene marcando desde el mes de noviembre y consigue recuperar los precios anteriores a las caídas de marzo del pasado año. JDANET se ha mantenido muy bien una semana más sobre la media móvil de 70 sesiones. Hemos visto la sesión del viernes cómo ha conseguido repuntar de nuevo con fuerza, con el volumen incrementándose un poquito. Vamos a ver si esta próxima semana continúa el impulso hasta la zona de 6.70. Como comentaba esta semana en los análisis diarios, la media móvil de 70 sesiones es un arma de doble filo, ya que está siendo un soporte muy fiable, pero tendremos que tener mucho cuidado porque si acaba perdiéndolo, la caída podría ser muy fuerte y podría volver hasta la zona de 4.90. Pero bueno, de momento se mantiene sobre el soporte y vamos a ver si continúa ese impulso hasta la zona de los 6.70. NIO vemos cómo se mantiene en un movimiento muy bien marcado por la media móvil de 70 sesiones por la parte de arriba y por la media móvil de 200 sesiones por la parte de abajo, actuando como soporte en cada caída y la media de 70 como resistencia. Hemos visto esta semana cómo no conseguía superar de nuevo esta media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que había marcado un nuevo máximo creciente respecto al último repunte, pero no ha sido suficiente para romper esta resistencia. Es una zona muy peligrosa, está tentando demasiado a la suerte y si no consigue mantener sobre la media móvil de 200 sesiones podríamos ver una caída mucho más fuerte hasta la zona del gap que tiene abierto en torno a los $22. Una zona de gap que dejó abierta en octubre del pasado año y que podría tenerla como objetivo si no consigue mantenerse sobre el soporte. Vamos a ver si consigue romper este movimiento lateral. Veremos si lo consigue hacer al alza o a la baja. En la sesión del viernes la cotización consiguió rebotar con un volumen creciente, pero vamos a ver esta semana para dónde lleva la cotización, ya que ahora se encuentra en un punto medio entre la banda superior y la banda inferior. La cotización de Niesa continúa desangrándose en el gráfico. Veíamos hace un par de semanas cómo intentaba rebotar sobre los 0,012, pero no conseguía hacerlo con un volumen importante y anunciábamos que podía ser un repunte trampa y así ha acabado siendo. La cotización ha vuelto a caer, ha vuelto a perder la zona de soporte y esta semana ha conseguido marcar un nuevo mínimo. Se va acercando a la zona de soporte que marcábamos, la media móvil de 70 sesiones. Y vamos a ver si desde esta zona ya sí consigue encontrar ese suelo estable que le permita volver al alza hasta la zona de los 0,015. Si no consiguiese mantenerse sobre esta zona, podría marcharse hasta la media móvil de 200 sesiones, donde podría encontrarse también con el soporte que tenía muy cerquita del céntimo, en los 0,95, aunque creo que la media móvil de 70 sesiones es el soporte más fiable que tiene ahora mismo en el gráfico. Ya vemos cómo se apoyó sobre él en diciembre del pasado año y anteriormente había actuado como una resistencia muy importante durante la tendencia bajista, por lo tanto ahora debería mantenerse sobre él para no hacer peligrar la actual tendencia alcista. PharmaMar vimos en la sesión del jueves cómo conseguía rebotar con muchísima fuerza en el gráfico, se revalorizaba un 8%, conseguía superar la media móvil de 70 sesiones que estaba actuando ahora mismo como resistencia, pero en la sesión del viernes veíamos de nuevo como la cotización volvía a caer por debajo de la media móvil de 70 sesiones y volvía a la zona del gap. La verdad que se quedó muy cerquita de cerrar el gap y podríamos pensar que debería cerrar este gap antes de continuar al alza, pero si nos fijamos en lo que sucedió hace apenas un año en el gráfico de PharmaMar, vemos como la situación era muy parecida, estaba la media móvil 70 sesiones también en juego y la cotización no llegó a cerrar el gap del todo y la cotización consiguió rebotar de nuevo. Igual que ahora, intentó superar la media móvil de 70 sesiones, volvió a caer y luego consiguió mantenerse al alza. Por lo tanto, esta semana va a ser clave para ver qué podemos esperar de la cotización, si consigue mantenerse al alza por encima de la media móvil de 70 sesiones y volvemos a ver ese repunte por lo menos hasta la zona de los 120 euros.
El gráfico de Prosegur no tiene muy buena pinta. Vimos en la sesión del viernes una caída fortísima después de las caídas que llevaba acumulando en toda la semana. Vimos cómo perdía la media móvil de 70 sesiones, que había actuado como soporte las últimas caídas. Y ahora el siguiente soporte se encuentra en la zona de 2,49, donde podría encontrarse también con la media móvil de 200 sesiones. Es posible que la corrección no haya quedado en la sesión del viernes, ya que el volumen fue altísimo y hace pensar que continuarán las caídas. En el gráfico diario vemos como todavía le queda este soporte, pero en el gráfico semanal tiene peor pinta, ya que el principal soporte que tenía la media móvil de 70 sesiones, vemos como es muy importante mantenerse sobre él, porque había actuado anteriormente como resistencia, y en el momento que lo superó intentaba confirmar ese cambio de tendencia alcista, y ahora va a ser clave que se mantenga sobre él de nuevo para poder continuar alza hasta la zona de 3 euros. Si vemos esa caída hasta la zona que comentábamos en el gráfico diario, va a ser muy importante que al final de la próxima semana se mantenga sobre la media de 70 sesiones del gráfico semanal, para poder seguir hablando de esa tendencia alcista que comenzó en noviembre del pasado año. Tencent Music es otra de las acciones que habéis pedido que analizara. Veíamos como en noviembre la cotización empezaba un fuerte repunte que le llevaba desde la zona de los 16-17 dólares a superar los 30 dólares, pero posteriormente hemos visto una caída fortísima que la ha mandado directamente al inicio de este impulso en torno a los 17 dólares de nuevo. Vemos como es una zona de soporte muy importante. Anteriormente había actuado como resistencia, y ahora es muy importante que se mantenga sobre ella si queremos volver a ver cualquier especie de impulso en el corto plazo. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la media móvil de 70 sesiones había actuado como soporte en octubre y noviembre, y desde esta zona ya habíamos visto el impulso, y ahora la ha perdido esta semana. Es muy importante que la recupere lo más rápido posible, ya que si no podríamos continuar con las caídas y volver a ver la zona de los 14-13 dólares en el gráfico. Bueno, y acabamos los análisis técnicos con tubos reunidos, que como vemos sigue la misma situación que la pasada semana, continúa en su periodo de consolidación. Es probable que acabemos viendo ese apoyo sobre la zona de 0,40, la zona de soporte objetivo que situábamos en el gráfico. También es posible que se encuentre con la media móvil de 70 sesiones, quizás lo haga rondando los 0,40. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo consiguió superar la media móvil de 200 sesiones, que había actuado anteriormente como resistencia y ahora intente consolidarla como soporte. Coincide también en la zona de 0,40. Parece que todo está en consonancia en el gráfico de tubos reunidos, y la clave llegará cuando se encuentre en esta zona de soporte, los 0,40, ver si se mantiene sobre ella para poder dar continuidad al impulso que comenzó en marzo de este año, ya que si no podríamos ver caídas más importantes y quizás podríamos hablar del final de la tendencia alcista, aunque de momento nos mantenemos optimistas. Es simplemente un periodo de consolidación en el que está buscando ese suelo estable desde el que apoyarse, y quizás ver ese nuevo impulso alcista que manda la cotización a alcanzar máximos más allá en el gráfico, en torno a los 0,75, donde tendría la siguiente resistencia. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya podido ayudar este nuevo vídeo. Recordaros que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos muy prontito este miércoles con un nuevo vídeo de píldoras de la inversión. Podéis darle al like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Recordaros también que podéis suscribiros al canal de Telegram de Análisis Técnico Street, donde publico a diario todos los análisis técnicos, y también podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito. Nos vemos muy pronto y que tengáis muy buen fin de semana.